Bienvenido Sánchez Berzaín. Nos gustaría saber cómo ve la situación del país. Estamos viviendo un momento histórico no solo para Venezuela, sino para las Américas y el mundo, porque aquí han sucedido varios hechos que son trascendentales. Primero, la democracia ha dejado de ser indefensa. Las Américas, durante todo este siglo, han estado ocupadas por violencia, por presión de la expansión de la dictadura de Cuba con el dinero venezolano, en la famosa alianza de Chávez Castro y Lula da Silva, que crearon el socialismo del siglo XXI en base a la dictadura cubana, al Foro de Sao Paulo y al dinero venezolano, que desgraciaron la economía y la riqueza venezolana. Se expandió la dictadura de Cuba y llegó a tener cinco: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, que ya pasó. Y en ese escenario, las democracias, los pueblos, eran indefensos, porque las dictaduras, que son una organización criminal transnacional, tenían el monopolio de la violencia, de las armas, de la presión, de la manipulación de la propaganda, construyeron narcoestados e instalaron un sistema de terrorismo de Estado para controlar a los pueblos. El terrorismo de Estado no es sino la comisión de crímenes desde el gobierno, desde el poder, para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente se someta a conductas que de otra forma no serían posibles. No hay que olvidar que el concepto de terror, de terrorismo, es la exacerbación del miedo. Entonces, en esa dinámica, lo que vemos ahora como primer hecho con la operación de Estados Unidos de la Lanza del Sur, y después esta extracción y detención del jefe del cartel de los Soles, el narcoterrorista Maduro, Nicolás Maduro, y su esposa, es que los regímenes dictatoriales narcoterroristas no son impunemente poderosos. La democracia no es inerme, porque esta es una acción democrática, esta es una acción de defensa de la libertad y la seguridad del pueblo norteamericano y de los pueblos de las Américas, porque la exportación de droga no solo asesina gente en los Estados Unidos, sino también en toda América Latina y en el mundo. El segundo tema es que la dictadura de Venezuela ha quedado clara como una expansión, como un satélite de la dictadura cubana. Los 32 muertos del cuerpo de seguridad de Maduro así lo demuestran, son cubanos. Y eso Reconocido por Díaz Chanel, porque además no lo le dice cualquiera, lo dice el presidente de Cuba como no hay presidente en Cuba, el dictador de Cuba. dictador. Entonces, el tema es que ese hecho muestra a Venezuela como una dictadura satélite de Cuba. O sea, Venezuela es técnicamente un país ocupado al que le han usurpado su libertad, su democracia, su soberanía. Tercer elemento, que esa dictadura es una dictadura que está en crisis, ha sido descabezada y quiere manejar un proceso de transición para sobrevivir en los términos que usted ha leído de lo que es mi análisis. La transición no es un concepto adecuado para recuperar la libertad y la democracia. El concepto adecuado es la restauración o la restitución de la democracia, que consiste en devolverle al pueblo los elementos esenciales de la democracia: la libertad, el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de poderes, el Estado de Derecho, la libre organización política, y con eso las elecciones libres y justas. La transición que manejan las dictaduras del narcoterrorismo sirven, como expreso, para que entreguen el gobierno, pero no entreguen el poder. Le pasó a la señora Áñez el año 2019 en Bolivia. Fue gobierno un año y después la metieron a la cárcel por 3 o 4 años. Nunca tuvo el poder. El otro elemento que practican es que ellos retroceden y a veces se entregan al dictador, pero no la dictadura. Evo Morales salió
rescatado por el gobierno paradictatorial de México y protegido por la dictadura cubana, pero la dictadura quedó intacta porque se mantuvieron sus leyes, su aparato, sus jueces, todo. Y Bolivia siguió teniendo exiliados y presos políticos. Y Perdone que lo el interrumpa. elemento que esta gente practica es que ceden espacios para mantener su sistema. Y ahí hay un ejemplo horroroso que es Nicaragua 1990. Cuando la señora Chamorro ganó la elección en Nicaragua, no le quisieron entregar el poder el año 1990. Entonces, los presidentes de las Américas, el de Estados Unidos, ahí estaba Carlos Andrés Pérez de Venezuela, negociaron y le dieron por lo menos tres cosas a Ortega y su grupo. Primero, impunidad, se quedaron con la piñata, todo lo que se habían robado. Segundo, se quedaron con el mando de las Fuerzas Armadas. Y tercero, se quedaron en la estructura política manteniendo el grupo de criminales que llaman sandinismo como un partido político. Entonces, Nicaragua nunca recuperó su democracia. Y 17 años más tarde, cuando se dieron las condiciones, crearon la dictadura que ahora tienen. Entonces, Ok. con esta experiencia, hay que ver el tema venezolano como un momento de gran oportunidad. Estados Unidos está defendiendo su seguridad nacional, pero al hacerlo está defendiendo la libertad y la democracia de los pueblos, empezando por Venezuela. Y Venezuela lo que necesita es darse cuenta de que la dictadura está quebrada, de que Delcy Rodríguez, que ha tomado la sucesión del jefe de la banda que está preso en Nueva York, de Maduro, es un régimen constreñido al poder y a la autoridad de los Estados Unidos y lo que hay que hacer es contribuir, ayudar, participar con Estados Unidos para que la agenda esa sea una agenda de restauración de la democracia y no de transición. Ok, pero entonces, ¿cómo interpreta usted que el pueblo venezolano sigue con una tiranía? La tiranía sigue exactamente igual. Lo que pasa es que ahora ya Nicolás Maduro no da discursos constantes por televisión, ni baila, ni hace el ridículo por televisión, porque está enfrentándose en Nueva York a la justicia norteamericana. ¿Y cómo interpreta que Estados Unidos apoye entonces un gobierno con una vicepresidenta que no es vicepresidenta porque es anticonstitucional, que pertenece a la banda, es decir, un personaje fundamental de la banda de narcotraficantes junto con su hermano? Bueno, primero en el tema interno, yo estoy admirado de la falta de movilización del pueblo venezolano, del liderazgo de esa oposición que debió dejar de ser oposición el 10 de enero y convertirse en gobierno. Y terminó siendo ni oposición ni gobierno. María Corina Machado, sin duda la líder más notable, extraordinaria, valiente de Venezuela y de las Américas, pero a partir del 9 de enero de este año no han tomado ninguna iniciativa. Todo ha quedado en manos del régimen y ahora que Estados Unidos hace la operación, se esperaba un levantamiento militar, algunos coroneles, el pueblo, un grupo de ancianas declarándose en huelga de hambre en una iglesia, alguna acción. ¿Cuál es la acción del pueblo? El pueblo no se puede hablar por el pueblo venezolano y decir, ahí seguimos oprimidos. Tienen una gran oportunidad, la dictadura se está cayendo, el jefe del cartel de los soles ha sido llevado a los tribunales de Estados Unidos. Hay pelea dentro del grupo criminal y no hay ninguna reacción interna política, no le estoy diciendo violenta, que ordene esa agenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El interlocutor termina siendo el saldo del grupo criminal que detenta el poder, que está bajo control de los Estados Unidos, al que Estados Unidos le va a imponer una agenda. Hay varios comentarios en prensa de lo que es esa agenda, pero en esa agenda tiene que estar trabajando la representación legítima de Venezuela, Bueno, que tengo tiene. entendido que María Corina Machado y Trump tienen inclusive una forma de comunicación privada para ellos y que constantemente están hablando. Ahora, lo que no entiendo es por qué ahora Trump, aunque Trump dice una cosa hoy y mañana dice otra, insulta a uno y al día siguiente dice que es una maravilla, ¿por qué se está metiendo con María Corina Machado? Bueno, yo no sé, pero lo único que puede hacer el pueblo venezolano es darle gracias a Trump, porque Trump ha hecho lo que los venezolanos no han podido hacer.
y lo que tienen que hacer es concertar con ese poder que ha hecho uso de su poder militar para apurar la restauración o la restitución de la democracia. Lo que yo creo que falta en esta mesa es la parte venezolana. ¿Dónde está la interlocución venezolana en esta cosa que es tripartita? El crimen organizado que detenta todavía el poder, Estados Unidos que ejerce la aplicación de la ley internacional para proteger su seguridad nacional, y dónde está la parte venezolana, donde hemos escuchado la agenda de lo que la parte política de la representación venezolana quiere. Lo que más se ha escuchado es liberen a los presos políticos, pero eso no es una solución. Tiene que haber una agenda de restitución de la democracia, una agenda de restauración de la democracia que achique o que evite la transición en la cual se le ha de dar sobrevivencia a la dictadura de crimen organizado. Y para eso María Corina y González Urrutia deberían tener por lo menos en acción un equipo de relaciones internacionales, no lo veo, un equipo en el área de defensa, un equipo en el área de seguridad interna, porque necesita controlar el país. Usted no le puede pedir a Estados Unidos que ocupe Venezuela para que los venezolanos se sientan libres. Eso es un tema de los venezolanos. Necesita un equipo económico y necesita un equipo de comunicación. No veo nada de eso en acción. En este tablero que estamos mirando, en el que gracias a Dios las cosas están pasando, falta un elemento fundamental, que es la representación del pueblo victorioso que ganó la elección del 28 de julio y que lamentablemente no juramentó al presidente que eligió el 10 de enero de este año, porque ese sería otro cantar, ¿no? Con un presidente en el exilio o lo que fuera. Ah, no, es que sería igual que Guaidó, no, porque nunca nadie votó por Guaidó, pero en todo caso eso ya pasó. No vamos a tomar en cuenta los errores. Ahora, esto está sucediendo y hay que incorporarse a lo que está sucediendo. Este es un momento victorioso y de esperanza para el pueblo venezolano. El dictador ha sido sacado en una operación extraordinaria con el uso legítimo de la fuerza por parte de la primera potencia y de la democracia más importante del mundo. Esa dictadura se está destrozando por dentro. No le den opción, tomen iniciativa. Además de que liberen a los presos políticos, ¿cuál es la iniciativa que hemos escuchado de parte de la representación venezolana? Bueno, eso es lo que hay que escuchar. Y si no la ha escuchado la gente, no la ha escuchado tampoco Washington. Y si la ha escuchado Washington, por favor, avisen a la gente para que se pueda terminar de armar ese tablero. La iniciativa venezolana, ¿quién representa hoy día al pueblo venezolano? El grupo que ganó la elección del 28 de julio, pues está callado. Estamos listos para tomar el poder. No es suficiente. Ejerzan la toma del poder. ¿Cuál es la agenda? Bueno, todos esos profesionales de primera se han reunido, inclusive ya han publicado a lo largo de los últimos, yo diría que años, un par de años por lo menos, o más, cuál es lo que se quiere hacer. Ahora, usted tiene razón, porque ahora no aparecen más, no proponen más cosas, y ese No es que el lo momento del hagan, asunto. que ya no propongan nada, que lo hagan. Tienen que ir a Washington, tienen que sentarse con el gobierno americano, tienen que decir, señores, esta es la propuesta que nosotros traemos. Nos parece que primero hay que liberar a todos los presos políticos. Segundo, las leyes de la dictadura son estas. La ocupación de que sigue siendo víctima Venezuela, que ya parece que está en la agenda que ha puesto Estados Unidos. No chinos, no cubanos, no rusos, no iraníes, ok. Pero además de eso, necesitamos un proceso para restituir la democracia. Estos son los elementos de la democracia. Ayúdennos. Estados Unidos ya ha hecho gran parte del trabajo. Si Estados Unidos no hace la operación del 3 de enero, seguiríamos en una situación en la cual estaríamos esperando que algo suceda. Ya ha sucedido y está sucediendo. Lo que yo extraño en esto y de repente es por falta de información, no es crítica. ¿Dónde está la parte venezolana? ¿Dónde está el liderazgo venezolano? Yo no he visto ninguna iniciativa desde el 9 de enero.
Si usted ha visto alguna, por favor avíseme para incorporarla a mis análisis. No queremos Iniciativa informarnos mucho. parte de- Ahora, internacionalmente, con su gente, usted ha tenido los puestos más importantes en su país, excepto el del presidente, ¿ok? Pero todos los demás importantes los ha tenido. Usted se reúne constantemente y trabaja con expresidentes latinoamericanos democráticos, ¿no? ¿Qué piensa en general la comunidad que se debe hacer o en qué situación se encuentra en este momento Venezuela? Ya sabemos su opinión. ¿Cuál es la opinión de los Yo demás? le puedo dar mi opinión, yo no puedo hablar por otra gente. Mi opinión es que hace falta en el tablero de la recuperación de la democracia, de la restitución de la libertad, la democracia y la soberanía de Venezuela, la contraparte venezolana. Sabemos lo que quiere la dictadura. Ha decretado, ha hecho un decreto institucionalizando el terrorismo de Estado, ya está. Pero sabemos que se están peleando entre ellos. Sabemos lo que quiere Estados Unidos. Ha dicho que va a avanzar, que tienen que salir chinos, cubanos. ¿Cuál es el planteamiento venezolano? Yo no lo conozco. Sé que quieren la libertad de los presos políticos, sí, pero ese es un movimiento táctico muy importante. Estratégicamente, ¿qué quieren? No corresponde a los expresidentes de América Latina o a un analista como yo decir lo que quieren los venezolanos. Hay un grupo que ha ganado una elección, que tiene una representatividad que ha sido reconocida por el mundo. Estados Unidos reconoció ese resultado. Y más allá del error de que no se haya posesionado González Urrutia y que no haya dado a María Corina el cargo de vicepresidente y que no hayan hecho un gabinete y hayan controlado, bueno, más allá de eso, no es tarde ahora, gracias a la acción de los Estados Unidos, empezar a formar parte del proceso de liberación de Venezuela. ¿O qué están esperando? Que Estados Unidos haga todo el trabajo y diga, venga, por favor, señor González Urrutia, ahora le vamos a tomar juramento. Eso no va a pasar. Sobre todo si la parálisis interna en Venezuela sigue tan quieta como está, ¿no? O sea, se produce un bombardeo a los centros militares controlados por extranjeros. Se captura y se extrae al dictador narcotraficante y a su esposa. Y todo el mundo callado. ¿Ha visto usted alguna manifestación, alguna expresión popular de alegría por lo que ha sucedido? Todos están con susto, con miedo. Es natural, pero ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los militares venezolanos? Coroneles, tenientes coroneles, no sé. Alguno debe haber que aprovechando toda esa parafernalia que se ha montado, podía decir, señores, ahora es el momento nuestro. No hay nada. Y si no hay nada, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a volver a hacer otra operación hasta que los venezolanos despierten? No, Venezuela se tiene que incorporar a la agenda, porque si no, esta va a ser una cuestión bilateral entre Estados Unidos y la dictadura narcotraficante. Ahí hace falta ejercer el mandato que ha recibido el grupo político liderado por María Corina Machado, que les reitero, sigue siendo la líder indiscutible de Venezuela y América Latina, para incorporarse en esa agenda. ¿En qué condiciones? En las condiciones actuales. Hay que incorporarse a esa agenda. Seguramente ya lo están haciendo, yo no conozco, pero mi recomendación, si usted quiere una opinión, un criterio estratégico, hay que participar de esa agenda representando a Venezuela, a la Venezuela victoriosa, democrática, que sigue luchando por su libertad. Tengo que entender entonces que si eso no se hace, se pierde la oportunidad de volver a la No se democracia. pierde la oportunidad, van a pasar cosas, pero usted se pierde la oportunidad de decir y pedir lo que realmente se quiere hacer. Vamos a ver una negociación entre un grupo muy bien intencionado del gobierno americano que protege los intereses de Estados Unidos y colateralmente los de las otras democracias, incluida la del pueblo de Venezuela y la dictadura. Pero en ese diálogo tiene que estar, en ese diseño tiene que estar la representación del pueblo venezolano, que hasta aquí está ausente. Sí, Muy ausente, porque debería haber un equipo. Mire la cantidad de internacionalistas extraordinarios que tiene Venezuela. ¿Por qué no se ha formado un equipo y está basado en Washington?
operando e informando, porque si están haciendo eso y están callados, están perdiendo el sentido de lo que es el respaldo y la confianza del propio pueblo venezolano. En América Latina, en el mundo, estamos sorprendidos, yo estoy sorprendido por la eficiencia militar americana. Pero no se olvide usted que guerras ganadas en el campo de batalla se pierden después en la mesa diplomática. Cuidado el narcoterrorismo que todavía detenta el poder en Venezuela con el pretexto de la estabilidad interna y de una serie de intereses termine quedándose ahí. ¿Por qué? Porque falta un elemento en esa discusión y porque falta además que el pueblo se exprese. Ese pueblo valiente que ha marchado entre el 28 de julio y el 9 de julio del año pasado y el 9 de enero de este año. Ese pueblo maravilloso que ha generado el mejor control electoral, que ha mostrado el fraude de la dictadura y que la ha mostrado como un grupo criminal a nivel mundial. ¿Dónde está? No me pueden decir que ahora por un decreto hay miedo en Venezuela. Miedo siempre ha habido porque el terrorismo de Estado está instalado ahí hace más de 20 años. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están los líderes para guiar a ese pueblo? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los vecinos? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los policías venezolanos? Ya Estados Unidos les ha matado 32 cubanos. O sea, Bueno, hay que actuar, hay que participar de este tema. Y no es una crítica, es una incitación. El pueblo se tiene que movilizar. En Bolivia estamos en un proceso que hay un presidente que no es del socialismo del siglo XXI, luchando por retornar a las condiciones de democracia y qué sé yo. Ya ha habido movilización y ahora hay una contramovilización, le están haciendo huelgas, etcétera. ¿Qué están haciendo las dictaduras de Nicaragua y de Cuba? Se están blindando porque están muertas de miedo. ¿Qué están haciendo los gobiernos paradictatoriales? Lula del Brasil, Petro de Colombia, Sheinbaum de México, el propio Boric que ha vuelto a ser paradictatorial, respaldando al dictador con el pretexto de la soberanía y de que es un presidente. En el tema de lo que es el narcoterrorismo, no hay defensa de la soberanía ninguna porque este es un usurpador de la soberanía. La soberanía es del pueblo venezolano y hay que devolvérsela. Y eso es lo que hay que comunicar y eso es lo que hay que pedir y eso es lo que hay que actuar. La soberanía sigue secuestrada. La libertad del pueblo venezolano siguen secuestrados por el grupo criminal dependiente, socio, sostenedor de Nicolás Maduro, que además reclama su libertad. Entonces hay que terminar con ellos. muy bueno. Realmente bien, bien interesante. Me alegro mucho entonces de haberlo llamado para conocer su punto de vista. Y cuando le decía qué piensan otros presidentes, es por las reuniones que ustedes han tenido, las invitaciones que ustedes han tenido, inclusive que se pueden ver a través de, en vivo, a través de internet y demás. ¿Qué piensan ellos de lo que tienen esperanza que Venezuela vuelva a la democracia en estas charlas que ellos han hecho? Mire, más que esperanza, lo que hay que hacer es esforzarnos para que vuelva la democracia. Y en esa dinámica, el próximo miércoles 14, en el Inter-American Institute for Democracy, tenemos el foro Quo Vadis Venezuela 2026. ¿A dónde va Venezuela? Y vamos a tener varios expresidentes y vamos a tener estrategas y vamos a tener politólogos y profesores norteamericanos hablando del tema. Eso es importantísimo y tener las conclusiones y poderlas dar. Pero mientras tanto, los líderes de Venezuela tienen que movilizarse, tienen que participar de la agenda en la que se está hablando del futuro de su país y tienen que movilizar al pueblo en la defensa de su libertad. Lo han hecho tan bien hasta el 9 de enero que yo no entiendo después de eso que ha pasado. Bueno. Berzaín, de verdad que muchísimas gracias por esta nueva charla que nos ha dado. Esperemos que dentro de poco volvamos a conversar o a escucharlo, ¿sí? Sí, yo quiero terminar diciéndole que todo lo que usted me ha escuchado no es una crítica,
es un aliento, es ánimo. Venezuela está ganando. Tiene la ayuda de la primera potencia del mundo que acaba de utilizar su más alta tecnología para llevarse al narcodictador. Tiene la ayuda de la democracia más importante del mundo. Este es el momento de entrar a las cosas con agenda, con toda la capacidad y con toda la experiencia que tiene el pueblo venezolano. Tiene grandes liderazgos y María Corina indiscutiblemente es la primera de ellas. Son palabras del director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado y politólogo Carlos Sánchez Bersani. Un abrazo, sí, y feliz año. Igualmente, felicidades.